Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. Desde hace un buen tiempo quería entrevistar a alguien sobre literatura y también sobre Michel Houellebecq, que ahora veremos quién es, para quien no le conozca. Y un día estaba tomando algo con los amigos de Terra Ignota, les comenté esto mismo y su respuesta fue inmediata. Me dijeron que mi hombre, sin duda, era Quico Méndez Monasterio y aquí estamos con él. Quico, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Si te parece, te lo comentaba, pero bueno, para que quien nos vea también sepa un poco cuál va a ser la estructura de la entrevista, quería hacerte en primer lugar una serie de preguntas sobre la literatura en general y después ya descenderemos a pues el escritor concreto que nos concita hoy, que es Michel Houellebecq, si te parece bien. Perfecto, me parece. Pues empezamos con la cuestión de la literatura. Y comenzando este bloque, quería leerte algo que tú dijiste en una entrevista y que me pareció muy interesante, que es lo siguiente. Dijiste, en las novelas o en las películas de hoy y en las que sobreviven de ayer, que por eso sobreviven, encuentro verdades mucho más sugerentes que en los sesudos ensayos de gente muy capaz. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si consideras que, de algún modo, y de qué modo, la novela es superior al ensayo y por qué. Bueno, yo como afirmación categórica da algo de miedo, ¿no? Primero porque me llevaré la enemistad de buenos amigos que escriben ensayos, sí, y muy buenos, o que leen, o grandes lectores de ensayos, que no les gustaría nada decirlo de forma absoluta. Pero lo que yo les argumento a ellos, tanto a los lectores como a los escritores de ensayos, que los hay muy buenos y muy interesantes, es el momento. Digo, en un momento de cambio tan rápido, tan vertiginoso en lo técnico, lo social, en lo económico, creo que los momentos tan rápidos suele ser la novela la que antes se adapta a entender quizá no las causas, razones y consecuencias últimas y técnicas de cada movimiento temporal, pero sí verdades más intuitivas, ¿no? Creo que la novela llega antes a entender el espíritu del tiempo, por decirlo de alguna manera. Y después, cuando el ensayo creo que necesita, por su propia naturaleza, necesita reposo, necesita tesis, antítesis, necesita una distancia sobre los hechos o el planteamiento que está haciendo. Y ahora, realmente es que la velocidad del tiempo no nos permite esa distancia. A veces se acaban ensayos sobre temas cuando se publican ya están superados, ¿no? O se han acrecentado de tal manera que envejecen muy rápido. Entonces sí, sin ser una afirmación categórica absoluta, creo que los momentos de cambio rápido, la novela se adapta mejor a descubrir el espíritu de un tiempo y por lo tanto a encontrarnos más verdades en ella. ¿Dirías que hoy en día tú lees más novela o más ensayo? Yo era más novela. Ahora leo poco, por desgracia, poco porque yo soy escritor, soy editor, pero soy fundamentalmente lector. Y es verdad que hay trabajos tan absorbentes, pero yo leo novela. Los ensayos los lees casi por trabajo, ¿no? Pero leo novela y sigo sacando más experiencia y más información de una novela que de los ensayos. Es verdad que he tenido un tiempo en el que creía que decía Ortega, ¿no? Que a partir de creo que era Ortega Gasset, decía que a partir de los 40 años la novela era una cosa, él contemplaba la novela como algo pueril, ¿no? Algo un pelín, bueno, llega un momento en que ya que hay que leer son cosas duras, ¿no? Uh-huh. Y quizá en esa edad también tuve un tiempo de creer eso, pero la realidad es que hay que volver a la novela para entender cada tiempo o cada hecho. Yo sigo encontrando mucho más rico la novela y sigo leyendo más novela. Uh-huh. Quizás, lo planteo como hipótesis, la novela atraiga o capture más porque de algún modo la mente humana está configurada para entender mejor las cosas que se le narran a través de historias, en la medida en que nosotros vivimos en un mundo en el que estamos inmersos en historias. Nuestra vida no se divide en capítulos ordenados de forma secuencial, sino a través de historias tanto propias como ajenas, y quizás nos sentimos más identificados. De hecho, incluso en el propio ensayo sucede en muchas ocasiones que uno entiende mejor lo que le están comentando desde un punto de vista teórico cuando se ofrece un ejemplo que no deja de tener un componente literario también. Sí, que no deja de ser un cuento, ¿no? Eso un cuento. ¿Cuántas modalidades y estilos literarios nacen
precisamente de la intención didáctica o de la... Pues que es de la fábula, ¿no? A la parábola, al cuento corto, y a la novela, especialmente en nuestra civilización, porque yo creo que la novela es una criatura fundamentalmente occidental. Aunque hay novela africana, hay novela china, sí, la hay, pero creo que es una estructura pura. Pero la civilización, al fin y al cabo, es un cuento que tú planteas como en vuestro programa, este historiador tan bueno que me da igual que sea Mesopotamia, que Egipto, que Roma, lo que cuentan es una historia, ¿no? La mitología es una historia, el recuerdo de lo que son cada uno, pues se hace conforme a cuentos, fundamentalmente, y luego hay una evolución, un progreso artístico, intelectual, que es el hallazgo de la novela, que es uno de los grandes activos de nuestra civilización, que es entendernos, comprendernos, pero a través de una historia compleja, ¿no? Ya no es el cuento mitológico, que bueno, llamar sencilla la mitología, no, quizá claro, también, sí. Bueno, pues la mitología también es muy intrincada, no depende de cuál, pero es entendernos a través de ese producto intelectual que tiene un punto de ocio, que tiene un punto de puro disfrute, que tiene otro de conocimiento, que tiene un punto también artístico, ¿no? De búsqueda. Luego lo haremos. Si hablamos de Houellebecq, hablaremos de ese equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la belleza. Te planteo una teoría que yo tengo, que no sé hasta qué punto puede ser cierta, pero me interesa saber tu punto de vista, entonces te la traslado. Digamos que, simplificando, se suele decir que la novela tiene un punto más fantasioso y el ensayo tiene un punto más realista. O sea, no me estoy refiriendo a una novela en concreto o a un ensayo en concreto, sino al género en sí. La novela te permite fantasear y el ensayo, de algún modo, lo que te llevas a describir la realidad, y precisamente por eso eres más realista a través del ensayo. Y yo creo que sucede lo contrario, y es lo que te quiero trasladar para conocer tu punto de vista, por el siguiente motivo. Me da la sensación, y tú has escrito novela, entonces por eso también te lo quiero comentar, de que cuando uno escribe novela, uno cuenta una historia en un mundo donde hay unos personajes, entonces tienes que respetar unas ciertas lógicas, si no quieres tomar el pelo al lector. Es decir, no puede ser que alguien mate y después se sienta feliz, o incluso si mata y se siente feliz será porque es un psicópata. Es decir, hay poco espacio para la arbitrariedad y me da la sensación de que en el ensayo no hay un personaje en un mundo con unas lógicas a respetar, sino simplemente, simplificándolo muchísimo, un tipo escribiendo y el único límite es el sentido común que él quiere incorporar a lo que escribe. O sea, creo que la novela ancla más a la realidad que el ensayo y quizás por eso los mayores disparates que se han dicho en la historia de la humanidad han sido a través de ensayos. Eso sobre todo, estoy muy de acuerdo sobre todo en la conclusión final, ¿no? Que mira que hay novela que pueden contar situaciones disparatadas, pero el disparate en sí mismo ha solido venir de la mano de un ensayo, de alguien, y además alguien no muy tonto, sino puede que alguien muy, muy inteligente o muy dotado, pero que realmente después es capaz de endosarnos el manifiesto comunista, no sé. Eso es decir, pero yo con matices mira, hay una novela, que la comentaba antes, hay una novela del oeste muy, muy buena, se llama Warlock, novela además, vamos, para quien la quiera para verano, es una novela de verano. Es una de las novelas más famosas. El autor es un nombre impronunciable, es algo así como Oakley Hall. Y como está basada en un suceso histórico, en un tiroteo, en unas bandas, tal, que hubo en un momento dado en el oeste, pero claro, el oeste ya es una cosa del siglo XIX tardío, hay referencias históricas muy grandes, no hay prensa, y entonces recibe muchos ataques por haber desvirtuado los hechos. Y Oakley Hall dice: la persecución de la verdad, no de los hechos, es la tarea de la novela de ficción. Claro, y se refiere a eso que tú decías, a decir lo que fue y cómo debería haber sido, cómo podía haber sido, pero es el entendimiento de los personajes. En realidad, si hay buena antropología, hay buena novela, y si hay mala, no hay buena novela. Y cuando Oakley Hall lo que dice es eso, es decir, no, yo no te estoy contando cuántas veces disparó ese, ni a quién mató primero, sino a que entiendo las motivaciones, entiendo y nosotros al leerla lo entendemos, y entendemos
cuestiones que hemos pensado, que hemos sentido, que hemos imaginado. Es decir, nos identificamos con personas, ¿no? Más que con ideas. Quizás por eso, a mí me ha sucedido, no sé si a ti también, he comprendido mejor ciertos periodos históricos leyendo novelas ambientadas en esa época y en ese tiempo que quizás leyendo, aunque por supuesto me han proporcionado información valiosa, ensayos, por ejemplo, no hay ningún ensayo que me haya transportado tanto a lo que fue la Revolución Francesa como Historia de ciudades. Oh, maravillosa. De Dickens, por ejemplo, simplemente es un ejemplo. En la medida en que tienes que crear un mundo, quizás el historiador tiene la tarea de consignar de forma secuencial hechos. El buen historiador también les da una interpretación y te hace, digamos, comprender un poco cuál es el espíritu del tiempo, pero es que es la esencia de la novela. O sea, una buena novela no puede desentenderse de cuál era, qué flotaba en el aire en esa época, cómo se comportaban, por qué. Sí, qué motivaciones tenían esos personajes. O sea, hay que entender a los sans-culottes, o sea, y entender el miedo de la aristocracia y entender... Pero es sí, una fría tabla económica que explica la situación de los determinados estamentos en Francia ante la Revolución Francesa te tiene que ayudar, tienes que conocerlo, ¿no? Pero lo que realmente te va a acercar a la humanidad, a entender que eran personas y que tenían estímulos muy parecidos a los nuestros, creo que se consigue mejor. Esa novela de Dickens es maravillosa, ¿verdad? Bueno, Dickens tiene tanto bueno, para mí a lo mejor grandes esperanzas. A él la que más le gustaba creo que era David Copperfield, porque era la que se sentía, ¿no? más hay componentes biográficos, pero yo después de Grandes Esperanzas y de Cuentos de Navidad o Canción de Navidad, como se llamaba, quizá Historia de las ciudades, de mis preferidas de Dickens, que es una de las cumbres de la novela, ¿no? Creo que decía Houellebecq precisamente, no sé si parafraseando o citando a Schopenhauer, que el mejor estilo consiste en tener algo que decir, lo cual yo creo que se extrapola tanto al ensayo como a la novela, es decir, un buen ensayista tiene algo que decir y un buen novelista también tiene algo que decir, no necesariamente solo algo que contar. Realmente la historia se utiliza como vehículo simbólico para transmitir una idea. Pero partiendo de esta base, a mí me parece más compleja la novela en la medida en que tanto el ensayista como el novelista tienen algo que decir. El ensayista lo dice y punto, y lo puede decir muy bien, pero el novelista además tiene que codificar simbólicamente eso que quiere decir a través de una historia. Es decir, el buen ensayo requiere de una operación y la buena novela de dos. No solamente tiene algo que decir, sino de ser capaz de todo eso que quieres decir, además yéndote a lo esencial, muy probablemente, y desprendiéndote de lo accesorio, canalizarlo a través de una idea narrativa que precisamente me parece complejísimo. Yo si supiese escribir, escribiría novela, como no sé, escribo ensayo. Pero yo creo que has elegido el autor sobre el que querías conversar perfectamente si el tema sobre el que quieres profundizar es este. Porque creo que en Houellebecq, o sea, Houellebecq convierte el ensayo en novela. Sí. Es decir, y a ver si coincides conmigo. Yo tengo cierta obsesión con el tema de los títulos. A mí la gente que sabe titular bien me parece que no es una cuestión menor dentro de la literatura. Y él tiene un cambio muy grande de los títulos. O sea, él ve en títulos que son casi enunciados de ensayo, es ampliación del campo de batalla, la posibilidad de una isla, el mapa y el territorio. Y luego tiene otras que son, y que buscan más la novela, que son una palabra, es sumisión, serotonina, aniquilación, ¿no? Y plataforma, que la dejo aparte porque creo que es una novela fallida. Él mismo cree que es una novela fallida y creo que acierta. Es decir, pero si quitando plataforma, lo que nos vemos es ensayos muy fríos, pero son novela, ¿eh? También podríamos hablar de Maniac, de La Batut o de Un verdor terrible, que son, yo creo que es de lo mejor quizá de los últimos años, donde también juega con ese punto de ensayo frío. No parece una novela. Y sin embargo, la humanización de Houellebecq, a partir de sumisión en serotonina y sobre todo, creo yo, en aniquilación, es una novela más novela. No sé si te das cuenta, ¿verdad? Sí. Que hace más ya... Sí, aquí ya he contado por qué suceden las cosas, dónde están los errores de la historia, y sin embargo hay un viaje viaje nunca mejor dicho, hacia lo más profundo
de las personas, es decir, hacía más antropología y menos política. En la ampliación del campo de batalla es verdad que al final Houellebecq siempre está hablando de vacío, ¿no? de soledad, de cinismo, de escepticismo. Pero en esas primeras novelas son ensayos más fríos y después hay una humanización de Houellebecq, creo, en las últimas. Antes de profundizar en Houellebecq, voy a hacerte una última pregunta en relación con la literatura. Has leído muchísimo, entonces quería preguntarte, antes ya digo, de descender al caso concreto de Houellebecq, ¿cuáles son, si es que los tienes, tus autores de cabecera, a los que siempre vuelves? Eso. Bueno, sí, pues preguntaron una vez, estábamos en una tertulia varios y decían, decidme el libro preferido. Y claro, si son lectores, ¿no? Y dicen, es muy difícil, ¿eh? Pero la has enfocado muy bien en el tema, a cuál siempre vuelves. Eso así ayuda más, yo creo, a decir, bueno, yo vuelvo mucho a Dickens, a Cervantes, bueno, y a otros, a Houellebecq, pues sí, o sea, es decir, luego decía, creo que es Borges, ¿no? Que lo de leer, no, nada, lo importante es releer. Entonces, pues si es que voy parando por la biblioteca y veo que me quedan libros muchos, claro, a todos nos queda tanto por leer, pero que hay muchos, digo, pues que te lo he leído 5 veces, ¿no? O sea, y hasta literatura infantil, a mí me gusta mucho la literatura infantil y también vuelvo a releer, pues al Principito es un libro al que se vuelve, y además se lee distinto en cada etapa de la vida, o lo mismo las grandes novelas distópicas también se leen muy distinto, desde Fahrenheit a 1984 no es lo mismo si lo ves a los 20 años, y Michel Ende, La historia interminable. No sé, también me sería siendo difícil. Estoy parando. Yo tengo dentro de mi biblioteca una parte que es para las relecturas. Te preguntaba, y he mentido un poquito porque voy a alargar un poco más esto, pero te preguntaba lo de los autores de cabecera, porque no sé si a ti te pasa, hay libros concretos que a mí me pueden gustar mucho, y a lo mejor leo otros libros de ese autor y ya no me gustan tanto, sencillamente porque a lo mejor el autor ha tenido un chispazo de lucidez en relación con un determinado libro, con una determinada historia, y no ha sido capaz de replicar eso. Pero, y a mí es lo que me lleva a considerar a esos autores como mis autores, como por así decirlo, de cabecera, autores en relación con los cuales lo que me gusta es el método y el enfoque, y eso es algo que replican una vez tras otra. En ese sentido, te pongo simplemente un ejemplo. A mí me gusta mucho Dostoyevsky porque el enfoque a través del cual escribe me parece muy sugerente. No en todas las novelas, pero sí en muchas aplica el método de la reducción al absurdo. Es decir, os gusta esta idea, ¿verdad? Sí. Vamos a cogerla y vamos a llevarla hasta sus últimas consecuencias a ver qué pasa. Y claro, eso lo hace en Crimen y Castigo, evidentemente. En Los demonios también lo hace. Y ese método me encanta porque de algún modo también hace que la literatura tenga ese componente vivo. Quizás el propio Dostoyevsky no necesariamente sabía cómo iba a terminar, simplemente coge una idea, que es la que está en boga en ese determinado momento, y dice, voy a ir poniendo encima de la mesa las sucesiones lógicas que lleva el punto A al punto B, el punto B al punto C, y esa travesía me parece interesantísima. Pero joder, también está muy bien planteado, como has hecho antes, y quizá he respondido mal, porque fíjate, yo te he dicho más bien títulos. Porque yo voy más a entiendo bien lo que dices, ¿eh? Pero digo, vuelvo a Dickens, te he mentido, vuelvo a Grandes Esperanzas y Canción de Navidad. Vale. Fundamentalmente. A Saint-Exupéry, no, al Principito. O sea, yo sí voy buscando decir el título que te ha conmovido, ¿no? Vale. Pero entiendo muy bien tu planteamiento, decir, no, pero es que cuando te gusta delito es porque te gusta ese enfoque, el enfoque antropológico fundamentalmente que hace un novelista, que hablábamos antes, está permanentemente preguntando qué es el hombre dentro del espíritu de su tiempo, ¿no? Pero hay tantos autores, muchos autores que realmente vuelvo siempre mira, una autora que sí vuelvo a Conan Doyle, pero solo a Sherlock, no a sus novelas históricas. El pobre quería ser un gran novelista histórico y odiaba a su criatura. O sea, voy a lo mejor que te ha dado cada uno de ellos. Porque hay muchos autores que encuentran
no es que tenga un momento lucidez, sino que hay un momento cumbre, ¿no? Y claro, vas por ejemplo al mundo de Rostand con Cyrano de Bergerac, que él mismo lo dice, después de Cyrano, o sea, Cyrano me ha matado. No puedo escribir nada porque nunca voy a llegar a ese planteamiento que he encontrado. Y lo mismo, te citaba Conan Doyle, igual odiaba a Sherlock porque Sherlock le había matado y ya no puedo escribir nada más que esto. En un momento no, Conan Doyle mata a Sherlock Holmes varias veces. Pero en un momento cuando le tira por las cataratas de Reinbach, su madre, ¿no? Quien le manda un telegrama que dice grandísimo bestia. Y no tiene más remedio que resucitarlo, evidentemente. Es que esto me pasa también, porque la frase que te he leído al principio mencionabas los libros, pero también las películas. Y a mí esto me pasa también con ciertos directores. Hay películas concretas de ciertos directores que me gustan mucho, pero también hay directores que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, Clint Eastwood me encanta, porque es que el enfoque de Clint Eastwood es que me gustan todas las películas. Además, Clint Eastwood yo creo que es el mejor representante de algo que a mí me encanta, que es quien ha entendido algo hasta su misma esencia, es capaz de explicarlo de forma sencilla. Quizás hay películas de Clint Eastwood que uno las ve y puede decir, bueno, sí, ¿qué historia más sencilla? No. Lo difícil es transmitir esto con la sencillez con la que él lo ha transmitido. Y por eso te hablaba de los autores, de los directores de cabecera, porque el enfoque transversal absolutamente, es que creo que no se me escapa ninguna de sus películas. Mira, la de... Pero también te gusta la primera... Las primeras películas suyas y el espagueti y tal. ¿Pero como actor quieres decir o como director? Bueno, y como director también tiene alguna, joder, ¿cómo se llama esa que va con el mono? Sí, por ahí, sí. ¿cómo se llama esa? El Cadillac Rosa, ¿no? Sí, es cierto que a lo mejor esa primera fase tal, pero... Pero te lo compro completamente el argumento. Es decir, el enfoque que da y la comprensión que hace del humano de los personajes, la humanidad de los personajes de Clint Eastwood, aunque a veces sean tan inhumanos, sí es verdad que es y está en todas las últimas, una pena, la despedida ha hecho bien, yo creo, ya retirarse porque teníamos la de Cry Macho. Sí. ¿Ves? Esa no la he visto porque no la he querido ver. Pues haces bien, sí. Pero bueno, está ese Clint Eastwood, pero no. Pero claro, Sin Perdón. También, fíjate, Sin Perdón o esa terrible que hace con Sean Penn y con, ¿cómo se llama? El Mystic River. Mystic Rivers. También Clint Eastwood lee muy bien. Y lo que busca son buenas historias, ¿no? También El francotirador o tal. Esa búsqueda de... A mí me gusta mucho de Clint Eastwood una cosa que también es muy, muy literaria, pero que es uno de los pilares de la literatura, incluso antes de la novela, no solamente la novela, sino que es el héroe. Entiende el héroe de la forma más clásica, quizá como hacía el viaje del héroe Joseph Campbell, ¿no? Es decir, es que el héroe es el que es llamado, el que pasa una prueba, encuentra un aliado, el que se encuentra un adversario, el que sufre. Está en casi todos los personajes de él, incluso aunque a veces le des un matiz escéptico o algo cínico, pero en realidad la humanidad... Muy curioso en las últimas películas de toda la presencia de los sacerdotes, me das cuenta, ¿verdad? Tanto en la de Joya, soy terrible con la memoria, pero vamos, la de la boxeadora. Sí, Million Dollar Baby. Gran Torino. En Gran Torino también hay otro sacerdote. En Mystic Rivers también, es decir, y la relación que él tiene con los sacerdotes es muy, 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 muy graciosa, muy interesante. Quizás he hecho un poco de trampa, ¿no? Seguramente he hecho un poco de trampa antes al establecer esa distinción tan marcada entre el ensayo y la novela, porque creo sinceramente que los novelistas que más me gustan han leído mucho ensayo antes de ponerse a escribir novelas. Es decir, primero, no sé necesariamente si la cronología tiene por qué ser esa exactamente o al final pues hay una simbiosis, pero sí que es cierto que el adquirir un trasfondo filosófico es lo que después te lleva a canalizar a través de personajes una tesis, una teoría, y no necesariamente a contar una historia que pues puede tener un componente de entretenimiento, pero que una vez la terminas, pues no te aporta tanto. Fíjate, ahí no estar de acuerdo. ¿Sí? Bueno, sí, en una parte. ¿Sí? Hay novelas de tesis, efectivamente, nacen de intelectuales, ¿no? Pero hay novelista puro en el que solamente le obsesiona la historia, su personaje.
¿no? O sea, es Balzac cuando se lo encuentran ahí llorando encima de su escritorio y qué pasa, y dice que se me ha muerto el personaje. Ah, mira, no ¿Sabes? conocía Es decir, que hay, y creo que es el novelista además el más puro, ¿no? Se obsesiona con el personaje, tiene algo que decir. Creo que era Chekhov cuando no era Chekhov, el que se le acercan y le dicen, maestro, deme un consejo, porque yo soy escritor, deme un consejo. Es decir, si puedes dejarlo, déjalo. Claro, que es el consejo perfecto. Si puedes, no, parece la gracia diciendo, no, que esto es terrible, no, si puedes dejarlo, o sea, si no tienes una fuerza que te obliga a escribir una novela, no la escribas. No la escribas para que te van a dar un premio, ni qué bonito, ni porque, no pierdas tiempo. Tienes que tener la necesidad de no poder dejarlo. Y eso creo que obedece no tanto, luego de ahí puede surgir una novela de tesis, efectivamente, o una novela puramente estética, pero tiene que existir ese o eso se puede alimentar y enriquecer con el planteamiento filosófico o intelectual del momento a través de los ensayos, o simplemente bebiendo de la propia tradición de la novela, de la poesía, eso sí, ahí están todo, de la historia. Pero sí creo que hay el novelista, no, los hay, ¿no? Vamos a hablar hoy de Houellebecq, que quizás es uno de ellos, pero no creo que te lances a lanzar una tesis. Se dice mucho lo de Miguel de Cervantes, hace una novela para destruir las novelas de caballería. Bueno, luego llegas al capítulo, cuando empieza la quema de los libros, y se pone a salvar todo. El Amadís de Gaula sí sé muy bien, sí, porque tiene un componente tal. Es decir, sí, eso puede ser el impulso. Quería hacer una esto, pero la profunda realidad lo que está haciendo es un monumento brutal sobre la naturaleza humana que no tiene nada que ver con esa pequeña tesis que a lo mejor fue uno de sus primeros impulsos al escribir, ¿no? Vamos a hablar ya. Venga, Houellebecq. Por si acaso alguien no le conoce, lo presento muy brevemente. Es un escritor francés, ha escrito ensayo, ha escrito poesía, incluso ha dirigido alguna película. No me gustó nada. A mí tampoco. Principalmente es conocido por sus novelas. Y precisamente por lo que ha contado en sus novelas, se le ha definido, esta definición me gustó, como un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI. Conectando con lo que decíamos antes, inmediatamente antes, ¿Houellebecq tiene algo que decir? ¿O escribe, digamos, simplemente para narrar unos hechos sin ninguna pretensión que vaya más allá de eso? No, aquí nos encontramos. Aunque antes hemos adelantado el prólogo ese que hemos hecho sobre Houellebecq, esa diferencia que yo creo que es evolución, pero Houellebecq es una novela de tesis. O sea, él podía haber escrito perfectamente un ensayo. La ampliación del campo de batalla es un ensayo. En la ampliación del campo de batalla, el personaje no tiene ni nombre. ¿Te acuerdas? Está escrito en primera persona, pero no sabes cómo, porque es anónimo. Pero a la vez está escribiendo una gran novela. Entonces decir, oye, voy a disfrazar se me ha ocurrido esta tesis y voy a disfrazarla en una historia. No, yo creo que hay mucha más profundidad en Houellebecq. Soy un novelista, tengo esta tesis que decir, pero esta tesis me importa, porque me importa en cómo afecta a la persona, al ser humano. Ampliación del campo de batalla que es profética, por ejemplo, en tantas cosas. Es el Tinker, o cómo se llama. Tinder, el Tinder, claro. Que ahora ya hay demostraciones matemáticas a través de estas aplicaciones de citas o de encuentros, de lo que en él era una intuición, también una realidad evidente, y habla pero sí, la tesis es esta, la tesis de ampliación del campo de batalla, que es su primera novela, creo que es el año 94, para también quien no lo conozca y no la vamos a destripar, solamente la tesis es la ampliación del campo de batalla es la extensión, o sea, finalizada la monogamia después de la revolución sexual, la extensión de las leyes del mercado a las relaciones humanas, a las relaciones sentimentales, dan el mismo resultado que el propio mercado, que hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco. Cuando hay monogamia instaurada en una sociedad, más o menos a cada mujer y a cada hombre le toca una pareja, más o menos. En el momento que se aplica ahí del mercado, hay unos que por lo que sea, por atractivo, por potencia financiera, por habilidades o por lo que sea, algunos
tienen mucho, y eso es lo que se ve estadísticamente, y otros no tienen una pareja estable en su vida, no estable, no pueden, no acceden, lo ve, como dices tú, lo dicen muy crudamente, muy fríamente, no acceden a la reproducción, ¿sabes? Entonces, voy a contradecir algo de lo que decía antes. Sí, es una novela de tesis, pero ya es una gran novela. Y ahí hay un gran novelista. Porque tú con la tesis puedes estar de acuerdo o no. Pero en cómo está contada esa novela, que eso te conmociona, es muy poca gente que lee a Houellebecq y puede decir que es indiferente, que le da igual. Eso con Houellebecq no, o lo amas, o lo odias, o te reconcome, o te revuelve, pero a nadie le es indiferente. Hay quien dice que Houellebecq escribe siempre la misma novela. Yo creo que esto no es cierto, pero sí que me parece cierto que no son tan distintas entre sí. Es decir, sí que parece haber un hilo conductor o un denominador común en todas ellas, que de algún modo lo que vendría a sugerir es que Houellebecq no tiene, estoy simplificando mucho, 18 tesis, sino que tiene una gran tesis que de algún modo vuelca, quizás enfocándose en cada novela en un ángulo distinto, en todas sus obras. No sé cuál es tu punto de vista en relación con esto. Él tiene una gran tesis, sí, tiene grandes certezas, ¿no? Pero creo que hay una evolución importantísima en sus novelas, y por lo tanto no son todas la misma, porque la tesis que él tiene, que es que Occidente está cansado, creo que dicen, Occidente está cansado, Occidente está agotado, la decadencia de una civilización, la afronta. Sí, esa es su tesis, y además creo que la defiende de hasta. Entonces, una realidad demográfica, una realidad social, una realidad económica, una realidad política, una realidad racial, una realidad religiosa, fundamentalmente. Es decir, el cristianismo, fíjate, si es verdad quien lanza esa acusación, porque yo a veces me cuesta atribuir algunas ideas a que no eran, pero creo que es en su misión, pero puede ser en otra. El vacío que ha dejado el cristianismo no se ha llenado. El cristianismo en las sociedades occidentales pues ha ocupado un espacio tan grande, es decir, que al vaciarlo, como se vaciaron las iglesias en los años 70, es decir, eso no se ha llenado de nada. Es verdad, esa tesis, ese planteamiento, ese convencimiento suyo de la decadencia, del colapso casi de una civilización, está presente en todas, sí. La forma de afrontarlo difiere mucho. La forma de buscar la solución, o buscar la huida en la tecnología, como por ejemplo puede ser la posibilidad de una isla, ¿no? En la novela La posibilidad de una isla, que es, yo creo que es del año 2000, ¿no? o cercana. Claro que es, oye, pues sería probablemente a Elon Musk le gustaría mucho, ¿no? Oye, ¿qué capacidad tenemos de trasladar nuestra conciencia ya a una máquina y hacernos así eternos. Pero en Aniquilación, por ejemplo, que creo que es una cosa, como hablamos antes de Clint Eastwood y los sacerdotes que están así por ahí, en Aniquilación es la compasión, el amor. Al fin y al cabo hay un desprecio absoluto del amor reducido a la relación sexual en las primeras novelas, La ampliación del campo de batalla o Las partículas elementales, un libro fundamental. Las partículas elementales no se entiende muchos sucedidos políticos en Francia, sobre todo, sin esa novela. Y no creo que Sarkozy hiciera pocos años más tarde, 4, 5, 6 años más tarde, la denuncia o el certificado de función del 68ismo sin esa novela, que es quien verdaderamente la sepulta. Pero me he perdido porque te estaba contando que no sé qué te estaba contando. Sí, estábamos hablando pues, de los denominadores comunes, de Houellebecq, cómo sí que difiere sobre todo la forma de buscar esa salida. Eso, exactamente, cómo él cambia esa frialdad, claro que es terrible la representación sexual en la presentación del campo de batalla, pero sobre todo las partículas elementales, no digamos ya en plataforma. Es de una crudeza a veces desagradable. Y hay atisbos de amor en partículas elementales. Lo que cuenta, cosa que le fastidió muchísimo a su madre, es que su madre está muerta, porque él prácticamente es el protagonista.
Y entonces cuando así, no, mi madre que murió, no sé dónde, entonces su madre salió, que madre es una hippie, que vivía en África, tal, entonces salió y le insultó de todas las maneras y tal. Fíjate cómo sale esto a la que yo sé que te gusta mucho, El mapa y el territorio, Me encanta el mapa donde del el que se mata es territorio. él, ¿no? En vez de matar, la mata él. Y la aniquilación, donde lo que busca es la reconciliación y el amor y el cuidado. Joder, sí, sí, la tesis es la misma, sí, pero la desarrolla y está evolucionando de una manera rapidísima. Yo creo que en su misión también se ve muy bien cuando elige a Huysmans. De hecho, lo cuenta en una entrevista. Él quería que el protagonista de su misión se convirtiese al catolicismo. Lo que pasa es que igual que decíamos lo de Balzac, que dice, se me ha muerto el personaje, a él el personaje no le deja, no se resiste a convertirse, ¿no? La propia naturaleza es el personaje que ha ido construyendo. Hay una parte preciosa en su misión, creo que es, y cuando el personaje por ahí de repente se cruza en un paseo campestre ahí con un grupo de jóvenes marianos que van a una gruta, pues, no es Lourdes, ¿no? Pero una romería, ¿no? En mayo, entonces, y la estupefacción del personaje ante esas sonrisas, ante esa alegría. Eso es una cosa que yo creo que no está en ningún otro sitio. Ese párrafo, ese pasaje de su misión en el que él contempla esa romería de jóvenes marianos que van ahí y tal, y esa alegría, esa ternura no se encuentra en todo Houellebecq, que como tú bien sabes, no es que sea muy tierno. No. A mí me gusta mucho, lo comento simplemente a modo de paréntesis y ahora te haré otras preguntas, me gusta mucho el mapa y el territorio y de hecho yo creo que probablemente sería, si alguien se quiere introducir en Houellebecq, la novela que le recomendaría leer en primer lugar porque, o sea, no es la primera que escribió, porque creo que en esa novela el protagonista, que es Jed Martin, es que la leí hace relativamente poco, sí. Creo que es una especie de trasunto de Houellebecq y que tiene la misma visión del arte que tiene Houellebecq. Se ve como Jed Martin, punto número 1, observa la realidad de forma más o menos desapasionada y simplemente es un fotógrafo que luego pinta y lo que trata es de mostrar la realidad, y precisamente porque muestra la realidad y tiene los ojos puestos en la realidad, hay otras cuestiones que para él son más accesorias, como por ejemplo un estilo hiperrimbombante, y precisamente porque está tan obsesionado con comprender la realidad que observa para después plasmarla de la forma más fidedigna posible, es capaz de anticipar sucesos. Que yo creo que al final, de algún modo, desde un punto de vista artístico, es lo que condensa a Houellebecq. Él pone encima de la mesa lo que él ve, no lo adorna demasiado y anticipa cosas en muchísimas novelas. Sí, sí, está muy bien visto, porque él le dice una frase más o menos. Houellebecq, como sus ideas pocas veces son una frase concreta, sino que son párrafos y tal, siempre lo citamos mal, ¿no? Pero que lo que voy a decir no es exacto, pero más o menos viene a decir el artista lo que tiene que hacer es prestar atención. Eso es. Hay que prestar atención a la realidad y es muy chulo el mapa del territorio, porque lo has explicado muy bien. Y como él, obsesionado de esa visión, y efectivamente el protagonista es un trasunto suyo, después se hace a sí mismo protagonista dentro de la novela y se mata, ¿no? De alguna manera, porque decir, yo soy no soy el escritor. Es decir, porque también hay un análisis de la propia fama y por lo tanto del narcisismo y de cómo la observación altera la realidad y la fama altera al artista. Y entonces él se separa, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, él es el fotógrafo, el pintor. Es el pintor en el que le da más importancia al mapa que al territorio, que está diciendo, ¿sabes? La realidad es, el territorio es la realidad, y el mapa es lo que nosotros hacemos, esa realidad, ¿no? Entonces es como nos enfrentamos, como dibujamos esa realidad, eso es el mapa. Pues yo como novelista, es decir, la realidad es la que es, cómo la dibujo yo. Si es muy realista el mapa, si es muy preciso, es más útil. Claro, si son simplemente pues trazos, y claro, pero un mapa como los que pinta y los que, decir, con mucho detalle, ese es el que me vale, la representación de la realidad. Uh-huh. Puede que haya gente que haya leído todas las novelas que estaba mencionando y esté entendiendo todas las referencias, pero puede que haya gente que no. Entonces, dirigiéndonos especialmente a la gente que no ha leído a Houellebecq absolutamente nada y que sí que puede estar interesado en saber cuál es su perspectiva más o menos amplia,
me interesa comentar contigo ciertos denominadores comunes que yo creo que sí que se pueden, conectando con lo que decíamos antes, detectar en las novelas de Houellebecq, sobre todo si nos fijamos en cómo retrata a sus personajes. Digamos, para que quien nos escucha y no lo haya leído tenga una visión más panorámica y más introductoria que le atraiga de algún modo a lanzarse a leer. Que yo la verdad es que lo recomiendo porque es que, aparte es una lectura veraniega, yo creo que bastante ligera. A mí, muy ligera, bueno, no, me he hecho ahí no... ligera en el sentido de que se leen... No, se lee muy bien porque está escrito, sí, pero a mí Houellebecq me deja... Sí, Yo, sí. Las primeras me dejan la llamada una semana, 15 días, No, eso es que cierto. estás ahí tocadito. O sea. Eso es cierto, pero la lectura es ágil, digámoslo así, la lectura es ágil. Vamos, pero sí, vamos, a mí algunas novelas, eso ya me va a dejar en la cama, vamos. O sea, No, bueno, es una cosa... Pero bueno, como la gente en verano pasa mucho tiempo tumbado, le dejará en la misma posición en la que está. Pero hay que advertir una cosa para que las sensibilidades más delicadas. Es un autor muy duro. Sí. Es un autor muy crudo. Mira, vamos a empezar por ahí, si te parece. Sí. Porque en todas sus novelas, esto es uno de los grandes denominadores comunes, la gente se va a encontrar con descripciones muy gráficas, sobre todo en relación con cuestiones sexuales. Sí, sí. En El mapa y el territorio también hay descripciones gráficas pues con un asesinato, pero bueno, lo que sí que parece más transversal son las descripciones, parece una novela sexual, pornográfica en muchas ocasiones. Sí. Eso, como primer denominador común, podríamos decirlo, ¿obedece a un propósito o lo plantea así pues simplemente porque le apetece plantearlo así? Decías casi pornográfico, yo creo que no, porque toda la representación sexual que hace creo que persigue y además consigue cualquier cosa menos una estimulación. Sí, Es decir, porque se representa de una manera tan, no sé, a veces grosera, obscena, con una cantidad de matices negativos que algunos es en partículas elementales, esa orgía en la playa, en la que tal, que no hay ninguna complacencia con el momento, aunque la descripción sea a veces terriblemente gráfica, sino que la conclusión que saca dice, esto es... Porque ahí empiezan ahí tal, una orgía y luego acaba con violencia, con fuego, y es la demostración de que la familia Manson no es la degeneración del 68ismo de la revolución sexual, sino su consecuencia lógica. Yo sí creo que las últimas novelas, bueno, a lo mejor ya nos han endurecido tanto que a lo mejor ya tenemos la sensibilidad más colapsada, pero creo que en las últimas novelas, creo que en La Aniquilación, sobre todo, rebaja mucho, ¿no? Es la única que no he leído, la tengo pendiente. Pues te la recomiendo mucho porque creo que vas a descubrir, o sea, una evolución. Creo que hay un paso muy relevante en ese Houellebecq. Es que habla de amor, habla de cariño, de reconciliación, y le da importancia, ¿no? Dice al final lo que merece, la vida merece la pena para amar y ser amado, ¿no? Eso es lo que verdaderamente, porque fíjate, en todas las demás al final está planteando, sí, esto pasa con Occidente, esto pasa con el mercado, esto pasa con la revolución tal, es decir, pero ¿qué pasa con el hombre? Hijo, el hombre pasa... bueno, es que no quiero pincharte, no quiero darte, pero hay una escena en Aniquilación, cuando la leas, la comentamos, en una escena referida a la eutanasia. La eutanasia, si podemos hablar, porque para él es un... No en el sentido moral en el que nosotros la tratamos, o se puede tratar, es decir, tienes libertad o no, tienes derecho o no a acabar con tu propia vida, sino como la introducción de la aceptación social de que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Eso a él le parece un colapso moral civilizatorio. Yo no sé si estás de acuerdo en relación con este primer denominador común que hemos llamado, bueno, he llamado yo, no sé si acertadamente o no. Yo veo una crítica a la idea de libertad moderna a la hora de retratar ese tipo de cuestiones. Digamos, la concepción de la libertad moderna es uno es libre cuando hace lo que quiere. Y creo que Houellebecq dice, no exactamente. Cuando uno hace lo que quiere sistemáticamente, termina siendo un esclavo de sus pasiones. O sea, ya no es libre, sino que sencillamente necesita dosis cada vez mayores de esa droga a la que se ha vuelto adicto, y eso al final te lleva a la degeneración más absoluta. Por eso sus personajes no es que vivan simplemente obsesionados, muchos de ellos, con el sexo, sino que viven obsesionados con un sexo absolutamente obsceno, degenerado, degradante, extremo. Sí. Lo que pasa es que no creo que sea una... Hay una crítica a la libertad, ¿no? En las partículas
cuando habla que la revolución sexual, la revolución del 68, tiene como objetivo destruir la familia, y desde un planteamiento conservador en Occidente podemos entenderse, claro, es un movimiento de izquierda, ¿no? Él lo identifica como un movimiento ultraliberal, en realidad, dice, porque es la familia el último islote del comunismo natural y primitivo, es decir, que protege al individuo frente al mercado, ¿no? O sea, que él que casi desde un punto de vista de izquierda está defendiendo un planteamiento de izquierda, estaría defendiendo la familia como islotes naturales, instituciones naturales, no creadas de forma ideológica, sino que ponían un freno entre el individuo y el mercado. No creo que él critique la utilización extrema de la libertad, sino lo absurdo que es la libertad cuando no se cree en nada. Es decir, cuando no hay un parámetro, cuando no hay una moral. Es decir, hasta la transgresión de la moral deja de tener gracia, ¿no? Los grandes libertinos, los grandes transgresores, los don Juanes, una de sus motivaciones es el escándalo. Claro, hay una frase terrible, y perdonadme, de Jardiel Poncela, que se cuenta que era un grandísimo don Juan, un libertino tremendo, y además era un misógino horroroso, aparte de un genio literario, pero era un misógino horroroso que tenía una frase encima, a punto de leyenda, de su habitación, que le decía: señorita, si usted no se condena, yo no disfruto. Es decir, necesitas el código moral que romper, el libertino. Claro, cuando eso desaparece, ese código moral, el don Juan deja de tener sentido. Es decir, pero el uso de la libertad, es decir, que quiero usarlo más y tener más cuestiones materiales. Pero al final, una de las, por darte la razón, de esos denominadores comunes es el vacío. Decirlo como nihilismo. El nihilismo, seguro has visto una peli, digo, para volver hay autores, los hermanos Coen también es uno de los que hay que volver, ¿verdad? ¿Te gustan los hermanos Coen? Me gusta mucho, sí. En el Gran Lebowski están ahí los nihilistas, que es magnífico, porque son 3 o 4 tíos macarras y con las motos, tal, violentos, tal, que son gente que no cree en nada, ¿no? Y uno es un ex actor pornográfico, el otro, sé que gente violenta, muy torpes, y cuando está en la conversación con Lebowski, le dice: nosotros no creemos en nada, absolutamente nada. Y dice Lebowski: eso debe ser agotador. Y luego está el polaco que dice: pues mira, diré lo que queráis del nacionalsocialismo, pero al menos eso tenía un ethos, ¿sabes? O sea, que es terrible decir: oye, te está diciendo, ya, el no creer en nada es peor que nazi. O sea, es decir, ya estáis sujetos a cualquier barbarie, a cualquier infamia, a cualquier degradación. Y si hay una crítica terrible a ese nihilismo, a ese vacío espiritual de nuevo tiempo, podríamos decir que ese es un denominador común de Céline, pero a la vez lo hace de un tío que es una moral, ¿no? Que es un escéptico. Esa es una de las contradicciones interesantes he dicho Céline, ¿no? Sí. En Vidulebec. Sí. Fíjate, porque a Céline le pasa lo mismo, sí, ¿no? A Céline le pasa lo mismo. Para que Vidulebec recibe de Céline ese pesimismo terrible sobre la naturaleza humana, pero recibe de Huysmans esa esperanza de la belleza, de la búsqueda de la belleza, y tendremos que esperar, y quizás recibe también de Jean Raspail esa preocupación por el colapso de Occidente. Y a mí, la última novela, como te decía, Aniquilación, me gusta, he visto un atisbo de esperanza en él. Uh-huh. Hay un segundo denominador común bastante evidente en los personajes de Houellebecq, que es el tipo de humano que él retrata. Por lo general sus personajes están bastante desarraigados. A nivel familiar tienen poca o nula relación con sus padres, tampoco con sus hermanos, tampoco suelen tener esposa, tampoco suelen tener hijos, tampoco suelen tener amigos, en el sentido mayúsculo del término. O sea, pueden tener conocidos, pero no amigos desde un punto de vista íntimo, hay que compartir confidencias, vivencias, etcétera, etcétera. Suelen ser personajes solitarios, nihilistas, están un poco hastiados. Dirías que este es otro. Sí. ¿Y por qué lo retrata así? Yo creo que en una palabra es la soledad. La soledad es el protagonista de la mayoría de sus novelas, la soledad. Y por tanto tenemos que hablar de por qué están solos. Y eso yo creo que enlaza muy bien con tu planteamiento que hacer antes, es decir, ese uso de la libertad porque sí,
sin código, Se dice alguna vez de Houellebecq que es un moralista sin moral. O sea, que yo creo que seguramente si estás diciendo los denominadores comunes llegaremos a este punto, pero él está escribiendo permanentemente una pérdida. Entonces, o sea, un vacío. No es el planteamiento de Céline de el hombre no tiene sentido, la existencia no tiene sentido, la vida no tiene sentido, sino en Houellebecq que lo ha perdido, lo tenía y lo ha perdido. Si había una familia, si había una comunidad, si había una tradición, si había ritos compartidos, si había algo de lo que sentirse, de animarte a vivir, y como eso lo hemos perdido, nos quedamos solos. El individualismo ejercido de forma radical nos ha convertido en personas absolutamente desarraigadas y desconectadas de nuestros semejantes. Voy a llegar ahí inmediatamente. Antes quería comentar otro punto que también me llama la atención, que es la relación que tienen sus personajes con el deseo y con el placer, porque creo que no necesariamente todos, pero muchos de sus personajes tienen una relación enfermiza o patológica con el deseo, con el placer, o bien por exceso o bien por defecto. Es decir, hay personajes blancos o negros. Hay personajes obsesionados con el placer y que eso les lleva a la degeneración más absoluta, y hay personajes que repudian por completo el deseo y el placer y se vuelven pues esos ermitaños. En las partículas elementales creo que es donde mejor se ve. Sí. No hay personajes funcionales en Houellebecq, epicúreos, moderados, que son capaces de disfrutar de esos pequeños placeres de la vida sin necesidad de renunciar a ellos o morir por ellos. Pero está también ahí el planteamiento que hacía de Dostoyevsky, que él le gusta subrayar. Bueno, este planteamiento que asumimos, vamos a llevarlo a su realidad, a sus últimas consecuencias. Como el transhumanismo, como... ¿Verdad? Creo que las partículas elementales tienen los dos, ¿no? Y el hermano está creando esa especie de evolución de la humana asexuada. Es decir, aquí el problema es el sexo, vamos a quitarle ese estímulo y el hombre será mucho más feliz. Sí, la relación con ya digo que para las sensibilidades más delicadas, yo las primeras películas, tanto Ampliación como Las partículas, desde luego Plataforma de ninguna de las maneras, sería casi mejor evitarlas y te puedes ir directamente a sumisión, a aniquilación o a serotonina. Porque la relación con el tratamiento del sexo, aparte de una forma tan cruda, grosera, eso ya lo hemos hablado, a veces violenta, deshumanizada, ¿no? Siempre está tan deshumanizado el sexo en un leve. Eso creo que debe tener, no por hacer ahí proyecciones ahí psicológicas de saldo, ¿no? Pero tiene que tener con la claro, él es hijo de la revolución sexual, la forma más literaria, es hijo de una hippie, ¿no? Sí. Que era de hippie y creía tal, que por supuesto le abandona y le cría a su madre que es stalinista, ¿sabes? Y quizá por eso se refugia, en principio, para el conservadurismo es Stalin, ¿no? Y el otro lo ve todo como toda una degradación occidental, liberal y capitalista, ¿no? Pero, claro, la revolución sexual, ¿no? Yo creo que sobre eso gira mucho, entonces por eso yo creo que se centra tanto en eso. Efectivamente, o sea, y efectivamente la revolución sexual no es un quitarse el burka en el mundo musulmán, ¿no? En Occidente es la aparición de la píldora, ¿no? Fundamentalmente, el fin de la monogamia como estado normal de las sociedades, y después ya, sí, las partes más libertinas, el acceso más generalizado, pues literatura erótica y tal, había existido siempre, ¿no? Pero el más generalizado y más vulgar. Es decir, está dentro de su propio probablemente de su propio encontrarse como novelista. Por eso Ampliación del campo de batalla es, oye, ¿a cuánto tocamos de sexo ahora que se ha acabado con la monogamia? Esa es su tesis, ¿no? En relación con los denominadores comunes, hemos hablado ya de muchos denominadores comunes que tienen que ver con los efectos, es decir, cómo es el personaje, el humano que retrata Houellebecq, que hemos dicho que es solitario, desarraigado, etcétera, etcétera. Ahora vamos a retrotraernos a las
causas. Es decir, según Houellebecq, esto no ha sucedido por arte de magia. Es decir, lo que él retrata no ha caído del cielo porque sí, sino que es así por una serie de motivos. El motivo no es que los personajes repudien todo esto, porque en todos los personajes uno... No sé si necesariamente en todos, o sea, estoy hablando en términos generales, pero bueno, sí que parece haber una nostalgia, un anhelo que tratan de llenar con sucedáneos, que nunca funcionan porque no dejan de ser sucedáneos. El sucedáneo normalmente suele ser una pareja con la que tienen sexo desenfrenado y cuando la pareja le pasa algo, pasa en plataforma, pasa en alguna otra ya, pues vuelven a esa vida gris que tenían antaño. Entonces, según Houellebecq, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué sus personajes viven en esa condición en la que viven? Sí, yo creo que has dicho 2 o 3 palabras. No se utiliza melancolía, pero sí nostalgia. Nostalgia, sí. Y yo te insisto en la idea esa que antes deslizaba de en Houellebecq no está ese cinismo nihilista de Céline, de la naturaleza humana es terrible y no tiene sentido. Y su existencia no tiene sentido, sino la naturaleza humana es terrible porque hemos perdido el sentido. La pérdida. Es la pérdida. Y de hecho, en el mapa y el territorio hay una búsqueda, joder, cuando es esa iglesia vacía, encuentra la belleza en algo que ha sido y que hemos dejado de ser. Igual que los haikus japoneses pues se obsesionan con la caída. ¿Cuántos millones de haikus hay de cómo cae cada hoja de cerezo? Porque es algo efímero, entonces me está hablando de lo efímero de la vida, de lo efímero del momento. Para el mundo romántico sería de la eternidad del momento. Y en la postura melancólica, sí, qué belleza hay, pero casi disfruta. La aprecio la vida porque se va, porque es inasible, ¿no? Porque inaprensible. En Houellebecq las pinceladas de belleza a veces son recuerdos, son nostalgia, son melancolía de lo que o ya hemos perdido o estamos a punto de perder, ¿no? Eso creo que es el enfoque. ¿Y a qué se debe esa pérdida? ¿Qué ha sucedido para que se pierda eso que era valioso? Difícil de decir, ¿no? Cuando Huysmans, que lleva en la línea que decías tú, es decir, los planteamientos del naturalismo hasta el extremo, y escribe, bueno, no sé decirlo en francés, bueno, porque tengo no sabría acentuarlo, pero en español se traduce como a contrapelo esa novela, ¿no? Que es una novela prácticamente de misa negra, porque lleva el naturalismo al último extremo. Zola le dice, ¿qué te has pasado? Es decir, después de eso ya solamente te queda la cruz o la pistola. Y el por qué ha desentrañado que Dostoyevsky, ¿no? De tantas realidades que dice, tío, o le encuentras un sentido o pégate un tiro, porque no vas a tener otra salida. Eso era peligroso cuando él, en su misión, su personaje, que el personaje es un profesor que está estudiando a Huysmans. Y decía antes que quería que el protagonista ese se convirtiese. Digo que es peligroso porque, claro, Zola le dice a Huysmans, o la cruz o la pistola. Has desentrañado realidades tan duras, has comprendido, por eso sí, verdades tan duras que o le encuentras sentido o vas a morir aplastada por ellas, ¿no? Y yo creo que se acabará convirtiendo ese hombre, de verdad. Acabará, no sé a qué, no sé si como Batiato, que al final Batiato ha ido tantas vueltas, es un personaje parecido, Batiato en algunas cuestiones y acaba convertido al Islam, después no. Pero ahí ese espíritu para con él se resiste, ¿no? Pero ese espíritu ha encontrado tantas realidades tan crudas que o les da un sentido o le van a aplastar, ¿no? A Huysmans, efectivamente, después de escribir a contrapelo, lo que escribe es En camino. En camino es la historia de su conversión. No a través de las verdades, en Huysmans. Por eso las pinceladas de Houellebecq aquí son muy interesantes. Porque no es como Leon Blois, que Leon Blois es el converso a través de las verdades, durísimo, terrible, y además crea un caos y un dolor a su alrededor tremendo. Huysmans, mucho más tranquilo, hay una conversión a través de la belleza. Y la belleza y el amor, que es lo que ya empieza a aparecer con un sentido en las últimas novelas de Houellebecq, creo que es
creo que es el camino que está tomando él como creador. ¿Dirías que, apuntando, y ya por cerrar este círculo, de lo que respecta a las causas, que Houellebecq es particularmente crítico con Mayo del 68 como ejemplo concreto y con el liberalismo y la extrapolación de la lógica liberal, no en un sentido necesariamente ceñido a lo económico, sino precisamente cómo esos principios aplicados a la economía se proyectan sobre todo lo demás? Es el mundo como supermercado, creo que lo he llegado a decir así, lo que ha provocado este antes y este después, esa desintegración, como por así decirlo. Sí, la libertad es comprar un Coca-Cola, Pepsi, ¿no? La libertad es consumir. Es decir, la reducción de la libertad del hombre y de los anhelos del hombre a lo material. Pero, insisto, él no lo hace, esta crítica, no se ve separado de ese mundo, no desprecia ese mundo desde un planteamiento reaccionario conservador, sino lo hace desde una mirada de izquierda primero, probablemente la de su abuela. Es decir, son cuestiones del capitalismo degradante, y por eso quizá en la ampliación del campo de batalla para decir, oye, para criticar entre comillas la poligamia para defender también, entre comillas, no es que lo defienda, es que simplemente describe la monogamia se ha acabado en Occidente, pero para hablar de cosas favorables de la monogamia no lo hace desde un punto de vista reaccionario, conservador, moralista, sino desde el punto de vista comunista. No es que lo otro, lo que está produciendo es la destrucción, como decías, en Mayo del 68, de las últimas islas de comunismo natural, es decir, de las barreras que tiene el individuo frente al mercado. Que le está realmente vendiendo, compra, vende, haz de tu vida una sucesión de decisiones sobre aspectos materiales, de comprar, vender, producir, gastar. Eso es lo interesante. Pero yo creo de todas maneras que eso le ve ya ha pasado. O sea, ya, es decir, creo que está en otra cosa ya. Y conecto precisamente con eso. Hemos hablado de ciertas cosas que han sucedido, que provocan otras ciertas cosas, que no son demasiado agradables, que provocan mucha soledad, que provocan mucho desarraigo, es decir, una situación que desde un punto de vista emocional es bastante desintegradora para las personas que la sufren, y la soledad probablemente será el tema de nuestro tiempo, del siglo XXI me refiero. Houellebecq de algún modo nos arrastra al fondo. ¿Hay esperanza en Houellebecq? Porque de algún modo quien habla con melancolía de la pérdida, no con alegría o con por fin se ha conseguido esto, por fin hemos aniquilado todo, ahora sí que ya estamos donde queríamos estar, no, quien mira esa pérdida con melancolía, de algún modo quizás trate de dar con caminos para salir de donde está. No me importa que me hagas spoiler en relación con Aniquilación, y quien no quiera comerse el spoiler, pues que salte esta pregunta en concreto, porque me interesa mucho y porque quiero conocer tu punto de vista en relación con ese tema. Entonces, ¿hay esperanza y por dónde pasa la esperanza en Houellebecq? Sí, pues sí, quien se vaya a leer Aniquilación este verano y no quiera el spoiler, que salte esta, porque la destripamos. En Aniquilación cambia radicalmente, o sea, todo lo que hemos comentado más o menos de este autor francés hasta ahora. Y hay amor y hay esperanza, y hay reconciliación, y hay familia, hay parejas, y el hermano, la relación con el padre. La relación con el padre es interesantísima. El padre se suicida en una clínica de Suiza, y cuando va el otro ahí a hablar con la directora de la clínica, le cuenta lo magnífico que es ese producto. Entonces le cuenta, mira, aquí estás en una habitación que tiene una gran ventanal, que ahí se ve todos los Alpes y tal. Entonces se mete una cápsula, él aprieta bueno, le cuenta que es como la muerte perfecta, carísima, por supuesto. Y no te esperas que el personaje está escuchando todo eso. Como has leído antes a Houellebecq, pues te puedes esperar cualquier cosa, pero esto no quieres. Que se levanta y le da una paliza a la directora que casi la disfrutas, ¿no? Pero porque como ha retratado el escaso valor de la vida con esa frialdad empresarial tan perfecta, tan comercial, ¿sabes? Entonces, joder, y es terrible, porque de repente aparece una extrema violencia en el personaje que no se había dejado entrever, y es por eso le digo, oye,
no es que estéis haciendo negocio con la muerte de mi padre y además aquí las cenizas o lo que sea, pero es que habéis hecho un negocio sobre el escaso valor de determinadas vidas, ¿no? Habéis hecho uno decir, esta vida merece la pena ser vida, esta está aquí, ya tienes que irte y te doy. La salida es terrible. Y la búsqueda de él, de la reconciliación, el entendimiento del sufrimiento y de la enfermedad y la entrega al otro, que al final pues, es lo que es la conclusión de la novela. Es decir, solamente en la entrega no transaccional, no mercantil al otro, o sea, es decir, a cambio de nada, está la esperanza. Pues está hablando del amor, evidentemente, ¿no? Y es curioso, como tantos autores a lo largo de la literatura, a través de los tiempos, al final llevan a amor, que es ¿sabes qué es la palabra secreta de Roma, ¿no? En Roma, la palabra que no se podía decir en público, el nombre que no se podía decir en público era la vuelta de Roma, que es amor. Y cómo llega de tan distintas formas, ¿no? a la literatura, incluso por eso que hay más desprecio por hablar del cristianismo. Cuando está hablando del amor, está hablando del vacío, que decía el cristianismo ha dejado un hueco que no hemos llenado, y sin embargo él, a base de excavar en la realidad y de mirar casi como un entomólogo a la naturaleza humana, dice, sí, entiendo perfectamente estas debilidades, estas fortalezas, estas sensibilidades, estos deseos, estas pasiones, estas adicciones, pero el sentido solamente se lo encuentro en el amor. Y dentro de esta reconciliación esperanzadora, como queramos llamarlo, ¿se incrusta el componente religioso? Sí, hay matices, pero todavía con esa distancia muy Clint Eastwoodiana, ¿no? Podríamos decirlo, aparece, está flotando por ahí, pero todavía es como una cosa que admiro, respeto, pero que no soy capaz de no saber, incluso no sé si no soy capaz de comprender, de sentir o de creer, ¿no? O sea, ¿dónde está la imposibilidad suya, ¿no? O sea, en Unamuno pues era muy fácil, ¿no? En Unamuno era la soberbia. Realmente quien se enfrentaba enteramente creía mucho y se daba cuenta que creía mucho solamente para poder ser eterno él, ¿no? Y decía yo. Sí. Es decir, en Lebec no sabría decir, igual que en Clint Eastwood no sabe decir, quizás el fruto de su tiempo, ¿no? De su generación. Hay una especie de vacuna escéptica a las creencias profundas, a la fe de nuestros padres, ¿no? Que nos hace, por eso, mirar con cierto escepticismo, cierta distancia, a veces con una absoluta admiración, como contábamos antes de ese pasaje en el que él ve a esos chicos y chicas sonriendo, yendo a una romería, ¿no? Es muy interesante, la verdad, es un escritor, pero yo creo que tenemos que advertir otra vez que las sensibilidades más delicadas que se abstengan por lo menos de las primeras novelas. Voy a hacerte una última pregunta, Kiko. Estaba releyendo el otro día Serotonina, de Houellebecq, y en un determinado pasaje hablaba de Thomas Mann y de Marcel Proust, y decía lo siguiente, más o menos, que eran pues, probablemente dos de las personas más cultas de su época, probablemente el mayor exponente de la cultura, uno francés, el otro alemán, y sin embargo los dos de algún modo habían llegado a la misma conclusión, que es que bueno, pues al final lo que les satisfacía era más pues el placer más mundano. Lo comentaba de una forma que no puedo reproducir aquí para que no nos tumben el vídeo, pero digamos, venía a decir eso, que Thomas Mann y Marcel Proust, dos personas que aparentemente uno desde fuera podría decir seguro que lo que llena a esta persona es la lectura y toda la cultura y todo el bagaje intelectual que tiene, pues no, al final se regocijaban en esos placeres más mundanos. Y esto conecta con lo que te quería preguntar. Habrás dedicado, pues no sé si decenas de miles de horas a la lectura. Y retrospectivamente lo que te quería preguntar, ya trascendiendo de Houellebecq, yendo más allá, es si merece la pena dedicar tanto tiempo a la lectura, a la reflexión vinculada con la lectura, porque a lo mejor alguien pues, podría decir, eso es una tontería, vive y ya está. O sea, olvídate, cierra los libros y vete a darte un baño y ya está. Con lo cual esa es la pregunta que te quería hacer para... No, pues
Bueno, primero, Houellebecq es muy cruel en sus Sí, novelas. los pone de vuelta. No, y a Hemingway, de repente, que sé, no hay autor más sobrevalorado que Hemingway, se queda tan ancho, pero sí, hace un ajuste de cuentas permanente, literario, ¿no? Y Thomas Mann quizá con cierta crueldad añadida. Que además, bueno, no vamos a meter en Muerte en Venecia, porque no nos liamos, pero no, directamente a la pregunta, es decir, yo creo que más que nunca, creo que Occidente ha vivido quizá un siglo de una revolución tecnológica donde estaba mucho mejor visto para entrar en cualquier tipo de salón saber hacer polinomios, ¿no? que haber leído a Stendhal. Quiero decir que hemos valorado, y con razón, incluso en las clases más cultas, no estoy hablando de tema económico en absoluto, se ha incentivado más el conocimiento práctico, la economía, sobre todo la ingeniería, el derecho también. El derecho tiene una parte humanista más importante y nos conecta con Roma, ¿no? Pero pues porque eran quizá las profesiones y los enfoques más atractivos y más aplaudidos socialmente. Yo tengo el convencimiento, al menos lo trato yo quiero que mis hijos sean lectores y nada más. Y porque lo demás, es decir, como el abismo, el vértigo al que nos enfrentamos de la inteligencia artificial, el cambio brutal de paradigmas sociales, económicos, políticos, va a ser tan grande que yo al menos sí he encontrado siempre en la lectura, la novela, del ensayo, de la poesía, pero en mi caso principalmente la novela, el refugio y la comprensión del mundo. Y yo creo que enfrentarse, como se van a enfrentar, como ya se enfrentan nuestros hijos, a la inteligencia artificial en el trabajo diario, en lo mismo el desarrollo de su trabajo profesional como del ocio. Elon Musk tiene algunas cosas dichas o escritas sobre eso realmente aterradoras. Por la realidad dice, claro, es que mi hijo tiene un hijo que es medio autista, que tiene dificultades de relacionarse. Yo le voy a hacer un amigo, que será el mejor de los amigos, ¿no? Y que la inteligencia artificial nos va a conocer mejor que nosotros mismos y le vamos volcando todo. Son cuestiones que abren un abanico tan grande que no somos nadie, no hemos crecido por generación espontánea. Somos el fruto y la consecuencia última de miles y miles de ancestros que han leído, pensado, actuado, querido, amado, odiado, enviado, y que muchas de esas pasiones todas están escritas y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que habrá una vuelta muy, muy grande a la literatura clásica. Estoy seguro que las siguientes generaciones volverán a lo clásico para entender un mundo tecnológico que ahora mismo somos incapaces de imaginar. Pues si te parece, Kiko, con esto terminamos. Claro, de verdad que ha sido un honor. Y un placer para mí, de verdad. Leeré Aniquilación en verano. Como tiene una, digamos, visión distinta a Houellebecq, quizás no me siente tan mal con la cerveza en la playa, pero bueno, ya te conté. Se puede. Pues muchísimas gracias, de verdad. A ti, de verdad, es un placer. Y como siempre también, muchas gracias a todos vosotros.